Vamos a hacer columna vertebral. Acá van a venir 2 a 3 preguntas para el examen de hoy día. Así que presten mucha atención. La columna vertebral, también llamada raquis, mide aproximadamente 73 a 74 centímetros. Está conformado por un conjunto de vértebras que se articulan entre sí. Cada una de ellas tiene características generales y características particulares que vamos a mencionar. Esta vértebra es una vértebra torácica. Ustedes ya la conocen. Cuando hemos hecho jaula torácica hemos hablado de las características de esta vértebra. Existe su posición anatómica. Esta es la parte posterior, anterior, posterior. Correcto. En la parte anterior que tenemos el cuerpo vertebral. Estos cuerpos vertebrales jóvenes varían en tamaño y en forma. Vienen las vértebras cervicales, torácicas y acá las lumbares. ¿Cómo aumentan de tamaño? Articulados entre sí por el disco, a través de cartílagos intervertebrales. Una articulación llamada articulación cartilaginosa, que es una anfiartrosis. Correcto, una anfiartrosis. Hacia atrás tenemos las apófisis espinosas. Estas apófisis espinosas jóvenes varían de acuerdo a la ubicación. En las vértebras cervicales son bífidas y de dirección horizontal. A nivel torácico son puntiagudas y de dirección oblicua. Y a nivel lumbar son cuadriláteras y de dirección horizontal. No lo olviden. Si a la columna vertebral yo lo veo de forma frontal, una incidencia frontal, ya sea anterior o posterior anterior, yo lo le debo ver en forma vertical, sin ninguna inclinación, ni a un lado ni a otro lado. Si yo tengo una inclinación hacia un lado, eso se le denomina esclerosis. Pero si yo le veo con una vista lateral, observo curvaturas fisiológicas, correcto, a la cual se le denomina lordosis y sifosis. Cuando la convexidad es anterior, estamos hablando de lordosis. Cuando la convexidad es posterior, estamos llamando sifosis. O viceversa, cuando la concavidad es posterior, lordosis. Cuando la concavidad es anterior, es sifosis. Tengan cuidado con los términos. Cuando se utiliza convexidad con concavidad. Claro. Lordosis tenemos a nivel cervical, a nivel lumbar. Sifosis tenemos a nivel torácico y a nivel sacrocolosal. Correcto. Lo que une el cuerpo vertebral hacia las demás estructuras se llaman los pedículos. Acá tenemos a las apófisis transversas. Tenemos aquí a las láminas. Derecha e izquierda. Carillas articulares superiores e inferiores que se articulan entre sí, formando articulación cigoapofisiaria, que es una articulación sinovial. Correcto. Y acá tenemos al foramen vertebral. En una vértebra torácica son circulares, en una vértebra cervical son triangulares, lo mismo que una vértebra lumbar. Triangulares a nivel cervical y lumbar, esferoideas a nivel torácico. Correcto. Características particulares. El atlas, miren la primera vértebra cervical. La segunda se denomina axis. Característica propia de la vértebra llamada atlas, que no tiene cuerpo. Tiene un arco anterior y un arco posterior. El arco posterior es más largo. El arco anterior es más corto. Tiene su prominencia, su tubérculo anterior. Por su lado anterior, por su lado posterior, una caría articular para el diente del axis. Articulación llamada atlaxoidea medial, sinovial, pivot o trocoide. Correcto, lo dejo ahí. Tiene una caría articular superior, que es bien cóncava, que le da una semejanza a ser una cavidad glenoidea. Por ser una cavidad glenoidea, se va a articular con los cóndilos del hueso occipital. A esta articulación le denomino articulación occipito-atloidea o atlanto-occipital, sinovial, condilia o bicondilia, porque son dos que actúan al mismo tiempo. Segunda articulación del atlas. Tercera articulación, la caría articular inferior.
Miren, plana, la superior es bien cóncava. La clantoxidea Se articula con el axis por sus carillas articulares superiores. lateral. Articulación atolaxoidea lateral, sinovial. Entonces, jóvenes, el Atlas tiene 3 articulaciones sinoviales, correcto, bicondilias, pivot y planas. Y eso le da esa característica de tener todos los movimientos. En su arco posterior tenemos un surco. Ese surco es para quién? Para esta arteria llamada la arteria vertebral, que es una rama de la subclavia, que se introduce a los forámenes transversos. ¿Sí? Las vértebras cervicales tienen estos forámenes transversos, cuyo contenido justamente es la arteria vertebral. A partir de la sexta vértebra cervical es que la arteria se introduce aquí a sus forámenes. ¿Está claro? Entonces, lo particular de una vértebra cervical es esa. Y aparte, el axis, lo característico es ¿quién? Su diente del axis. Ya tiene sus carillas articulares, miren su apófisis espinosa bífida, sus láminas. Igual tiene sus forámenes transversos. Y toda una característica también propia de las vértebras cervicales son estas elevaciones llamadas apófisis fusiforme, que están en los bordes superiores del cuerpo vertebral. Correcto. Vértebras cervicales. Torácicas, jóvenes. Característica particular, sus facetas o fositas articulares. En las apófisis transversas, articulación costo-transversa, sinovial plana. Y en las carillas, en los cuerpos vertebrales, tanto en los bordes superiores e inferiores, excepto de las 2 últimas vértebras que tienen una sola carilla, porque son las vértebras flotantes. Pero acá tiene una micaría superior e inferior. Articulación costo-vertebral, sinovial plana. Y de las vértebras lumbares, jóvenes, miren, ya les dije, su apófisis espinosa es cuadrilátera, su apófisis transversa, su apófisis articulares superiores e inferiores. Las superiores se vean entre sí y las inferiores hacia afuera. Pero lo particular de estas son estas elevaciones llamadas elevaciones mami. Miren la apófisis articular superior, miren la apófisis transversa, ven esta elevación que está acá, como una mamila, que no tienen todas las vértebras, por ejemplo esta no la tiene. Son elevaciones mami, que solamente tienen las vértebras lumbares. En algunas está la accesoria, en otras no. Aparentemente esta sería la mamilar y esta es la accesoria, en este caso. Las carillas articulares superiores varían de dirección. En una vértebra cervical, las superiores e inferiores miran hacia arriba y hacia abajo. En una torácica, los superiores miran hacia atrás y las inferiores hacia adelante. Y en una vértebra lumbares, las superiores miran hacia adentro y las inferiores miran hacia afuera. Es una arquitectura bien hecha, ¿ya? A nivel de las vértebras. El sacro, en el sacro acá tenemos el promontorio, que es la articulación, el cartílago articular entre L5 y S1. Tenemos las alas del sacro o alerones del sacro, una cara anterior que es cóncava, una cara posterior que es convexa. En la cara anterior presentamos estos, ¿cómo se llaman estas estructuras? De forma transversal, crestas transversales. Mis forámenes sacros anteriores más grandes y mis forámenes sacros posteriores más pequeños. Asimismo, acá tenemos la cresta sacra media, la cresta sacra intermedia y la cresta sacra lateral. ¿Correcto? Recordar que de la columna vertebral tiene como función, aparte de la locomoción, tiene que ver por qué protege a la médula espinal. Y de esa médula espinal emergen nervios espinales o raquídeos. ¿Cuántos nervios espinales cervicales tenemos? 8. Torácicos, 2. Lumbares, 5. Sacras, 5. Coxígeas, 1. En total son 31 pares de nervios. Las patologías más frecuentes es el aplastamiento del núcleo pulposo, que al tener una prominencia externa se llama una hernia discal, ¿no? Hernia del núcleo
pulpos. Estos nervios raquídeos salen por unos espacios llamados los espacios de conjunción o forámenes intervertebrales. ¿Cuáles son los límites de foramen intervertebral? Le puedo preguntar nombre y límites. Los dos pedículos, hacia arriba y hacia abajo. Hacia adelante, los cuerpos vertebrales o el cartílago, la articulación entre los cuerpos. Y hacia atrás, la articulación sigapofisión. ¿Límite de quién? Del foramen intervertebral. Cuando esos forámenes disminuyen su luz, puede aplastar estos nervios. Por ejemplo, acá, ¿no? Este hernia discal puede aplastar y comprimir el nervio que sale por su respectivo foramen intervertebral. Estas vértebras están fijas por ligamentos. Ligamentos que están por la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Ligamento longitudinal anterior. La que está por la cara posterior, ligamento longitudinal posterior. Y un ligamento bien preguntado es aquellas que están cubriendo las láminas. Ligamentos amarillos. Después hay otros ligamentos epiespinosos, intertransversos, etcétera, etcétera. Pero esos tres ligamentos se memorizan: longitudinal anterior, posterior y los ligamentos amarillos. Muy muchachos, me repasan.